Hola hermanas, un gusto saludarles una vez más y hoy día estamos en el capítulo 6 de nuestro libro de estudio, Mensajes para las Iglesias. Estamos estudiando las 7 iglesias de Apocalipsis y hoy día nos toca un capítulo que se llama Un tiempo para arrepentirse. Se trata de la iglesia de Tiatira, que hemos llamado la iglesia corrupta. Ya hemos visto Éfeso, la iglesia casi perfecta. ¿Y por qué no era perfecta? Porque había dejado su primer amor. Después vimos la iglesia de Esmirna, que llamamos la iglesia perseguida. Y esa iglesia, a pesar de la persecución, era una iglesia que se mantuvo fiel hasta la muerte. Y la otra vez, la semana pasada, terminamos el estudio de la iglesia de Pérgamo. Pérgamo era la iglesia contaminada, que igual dentro de todos sus problemas tenía un testimonio en el mismo trono de Satanás. Y hoy día vamos siguiendo el ritmo, viendo una iglesia que había seguido, avanzado, podemos decir, desde la contaminación hasta la corrupción, porque Tiatira era lo que llamamos la iglesia corrupta. Y es porque ellos habían adoptado muchas de las enseñanzas de la iglesia de Pérgamo, pero habían llevado esas enseñanzas a un extremo. En Pérgamo lo que era una doctrina, una enseñanza, en Tiatira ha llegado a ser una práctica común. Lo de los cleros encima de los laicos, lo de la idolatría, la inmoralidad, todo eso que empezamos a ver en Pérgamo ya llegó a una cosecha muy triste y terrible en la iglesia de Tiatira. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes que decirnos hoy día. Ayúdanos a poder abrir nuestros corazones a tu palabra en estos momentos. En el nombre de Cristo. Amén. El Señor Jesucristo comienza su carta a la iglesia de Tiatira así. Versículo 18 del capítulo 2. De Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Así comienza la carta. La palabra Tiatira está al parecer compuesto de 2 palabras, uno que significa sacrificio y la otra que significa continuo o incansable. Y poniendo las 2 palabras juntas ya llegamos a tener un significado, algo como un sacrificio continuo o no se cansa del sacrificio. Vamos a ver cómo ambas interpretaciones de esta palabra se puede aplicar a nuestra enseñanza de hoy, nuestra lección. La ciudad de Tiatira, como ustedes veían al hacer la lección, habíamos llegado más al norte del arco de las iglesias en Apocalipsis con la iglesia de Pérgamo. Ahora vamos al otro lado, un poco al interior de la región, pero un poco más al sur, a la iglesia, a la ciudad de Tiatira.
Tiatira era la más pequeña de las ciudades, las iglesias de Apocalipsis, y al parecer no muy importante, pero igualmente, a pesar de poca importancia que tenía muchos templos paganos, uno dedicado al dios Sol de los romanos y griegos, Apolos, y también uno que fue dedicado a una mujer que era mujer caldea, o sea, babilónica. Sambeta se llamaba, o a veces en la historia va por el nombre civil y es un nombre judío. De todas maneras, igual fue Tiatira un centro militar, un centro comercial que tenía muchos gremios. Su especialidad era la confección y la venta de telas de púrpura. Usted se pregunta qué es púrpura y podemos decir que púrpura era una tinta de color morado que era muy, muy caro y se usaba telas hechas de púrpura colorados así, los más ricos entre la ciudad, la realeza quizás. Pero cuando llegamos a hablar de la iglesia de Tiatira, no tenemos muchos detalles de la iglesia, pero sabemos en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos 16, versículo 14 y 15, vamos a buscarlo, vemos cómo Pablo, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo con sus compañeros llegaron a la ciudad de Filipos, que era el primer lugar en Europa donde se predicó el Evangelio. Y la primera persona que se convirtió en Europa era una mujer que se llama Lidia. Y ella era una vendedora de púrpura, una comerciante, podemos decir. Y ella venía de Tiatira y vendía telas de púrpura. En Hechos 16, 14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo la predicación y la enseñanza de Pablo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que decía Pablo. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Eso dice Lucas, el escritor del libro de los Hechos. Así que Lidia, la primera convertida, la primera cristiana de Europa, venía de Tiatira en Asia y era una mujer trabajadora y también muy hospitalaria. Es bien posible, aunque no lo sabemos por seguro, pero es bien posible que fue ella misma que volvió a su ciudad, Tiatira, y llevó el Evangelio del Señor Jesucristo hasta ese lugar. ¿Qué sabemos del autor de la carta a Tiatira? Sabemos que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? En este lugar, en Apocalipsis, es el único lugar en todo el libro donde se refiere al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. Y eso podría ser muy importante porque allí el Hijo mismo de Dios se escribió, se expresó
a los hermanos de Tiatira. También puede ser un contraste con los otros dioses alrededor, el dios Sol, Apolos y otros dioses. Así vemos el rango del Hijo de Dios, su autoridad. Y también el Señor Jesús se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Como vimos en la primera lección, cuando se refiere a ojos de fuego, a pies como bronce bruñido, eso se refiere a Dios como juez. Así que aquí viene a Tiatira el Señor Jesús en su calidad de Hijo de Dios y de juez. Jeremías 17:10 repite una frase que sale en Apocalipsis. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí viene el Señor con un mensaje de juez a la iglesia de Tiatira y se repite ese mismo versículo de Jeremías más adelante en Apocalipsis en el versículo 23. El Señor es el que ve con sus ojos de fuego a nuestros corazones, a nuestras mentes, sabe todo lo que pasa ahí. Vamos ahora, hermanas, a la recomendación, las buenas cualidades de esta iglesia. Vamos a leer versículo 19. Apocalipsis 2:19 dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Una vez más, como ha dicho a todas las iglesias, el Señor Jesucristo dice, yo conozco tus obras. Y Él recomienda una gran cantidad de buenas obras en esta iglesia. De hecho, es la lista más larga de buenas obras que se encuentra entre las 7 iglesias. Las marcas de alguna vida espiritual fueron presentes en las vidas de algunas personas, algunos hermanos de la iglesia de Tiatira. Esos rasgos admirables vemos en versículo 19 son amor, que es una preocupación sacrificial por el bienestar de otros. Vemos la fe. Y la fe aquí significa no solamente la confianza, la creencia en Dios, pero también una fidelidad de parte de nosotros, de parte de estos hermanos que distinguió sus labores, sus ministerios, sus actividades en la iglesia. También vemos servicio, una gran cantidad de servicios y ministerios, de actividades, de productividad que tenía esa iglesia. Era una iglesia muy activa, que tenía muchas cosas que estaban haciendo. También tenían paciencia. La paciencia es la perseverancia en las dificultades, en las pruebas. Ellos también, los hermanos de Tiatira, seguían fieles, perseverantes en paciencia en las pruebas. Y últimamente vemos lo que yo dije, puse el nombre progreso. Eso es decir que ellos avanzaron en su iglesia, mejoraron en su servicio, tenían muchas actividades, trabajaron duro, así que progresaron.
Eso se indica por la frase que dice, sus obras postreras son más que las primeras. En nuestra vida cristiana, que nuestro amor abunde más y más, como dice Filipenses 1:19. Y en 2 de Corintios 15, 58, tenemos un lindo versículo de aliento para nosotros. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que estos hermanos tenían una lista tremenda, envidiable, de buenas obras. Y a primera vista hay muchas cosas en común entre la iglesia de Tiatira y la iglesia de Éfeso. Por ejemplo, Éfeso tenía trabajo, Tiatira tenía servicio. Las dos iglesias fueron conocidos por su paciencia. Éfeso no había desmayado, dijo el Señor. En Tiatira, el Señor dice que sus obras postreras eran más que las primeras. Era una comendación muy lindo. Pero hasta allí llegamos con lo bueno de Tiatira. Pero antes de seguir adelante un poco, vamos a pensar en un versículo de 1 de Tesalonicenses 1:3, que habla de una iglesia que podemos decir era una iglesia ejemplar, la iglesia de Tesalónica. Hace un tiempo atrás, en la iglesia nuestra, en Punta Mira, estudiamos el libro, la carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica, a los tesalonicenses. Y en versículo 3, capítulo 1, dice así, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta hoy es si mi vida se caracteriza por estas cosas, por obras de fe, por trabajo de amor, por constancia en la esperanza en Cristo. Vamos a meditar en esto. Mi vida es como esta iglesia de Tesalónica, es como la iglesia de Tiatira, en tener muchas buenas obras, mucha fidelidad, mucha constancia, mucha paciencia y amor. Y después de pensar esto un poco, hermanas, vamos a seguir adelante a la reprobación por sus faltas. Lo malo de Tiatira. Dice el Señor Jesús, pero tengo unas pocas contra ti. Igual como dijo a Pérgamo. Eso se encuentra en versículo 20 del capítulo 2 de Apocalipsis. Lo mismo que dijo a Pérgamo, tengo algunas pocas cosas contra ti. En realidad no eran tan pocas, así que el Señor les tenía misericordia al expresarlo así. En realidad, Cristo tenía mucho que decirlos sobre las cosas malas, las cosas negativas de su iglesia, de sus vidas. Ellos tenían una mujer entre su medio, una mujer que la palabra de Dios aquí en Apocalipsis llama Jezabel. Y ninguna cantidad de buenas obras podría compensar
por lo que estaban haciendo de mal. Su tolerancia hasta su propagación, su promoción de las maldades de esa mujer. Y eso nos debe enseñar una buena lección, porque podemos preguntar, ¿qué hay de malo en hacer muchas obras? ¿Qué hay de malo en servir al Señor, en sacrificarse continuamente por el Señor? Nada, hermanas, nada. Pero tenemos que siempre recordar que el sacrificio no es lo mismo que el sacrificio y no es lo mismo que la obediencia, no es lo mismo que la santidad. Para el Señor le da mucha alegría que hagamos obras, pero también le da más alegría cuando le obedezcamos, cuando ponemos en primer lugar nuestra obediencia a su palabra y cuando tratamos que seguirle fielmente en la santidad. La queja del Señor, como hemos dicho, sobre la iglesia de Tiatira giraba alrededor de una mujer que se llamaba Jezabel y era, según ella pretendía, se decía ser profetisa. Y permitieron o toleraron, como dice la palabra, que ella enseñara. Vamos a leer el pasaje de versículo 20 hasta 24. Dice el Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Vamos a seguir con el versículo un poco más tarde, pero aquí es para reconocer que ellos toleraban las enseñanzas de esa mujer Jezabel. ¿Quién era Jezabel? No tenemos mucha información sobre esa mujer que aparece en Apocalipsis, pero sí sabemos de la Jezabel del Antiguo Testamento. Si ustedes buscan varios versículos en Primera de Reyes 16:31, donde se presenta por primera vez, hasta Segunda de Reyes 9:37, donde vemos la muerte de esta mujer, tendría mejor idea, mejor información de la vida y la carrera de esta mujer, que era una princesa fenicia, hija de un rey que se llamaba Etbaal, era rey de los Sidonios. Y cuando se casó con Acab, que era el rey de Israel, ella trajo con él todos sus dioses falsos, toda su idolatría, hasta su adoración, hasta el punto de su adoración de su dios Baal,
hasta el punto de volver el corazón de su marido, volverlo al servicio y adoración de ese Dios falso. Y se dice de Acab, hermanas, que hizo más malo que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Él era el rey más malo de Israel. Y si ustedes han leído la historia de Israel, saben que habían muchos malos reyes. De hecho, en el reino del norte, en Israel, no había ni uno bueno. Entre los reyes de Judá, el reino del sur, habían algunos buenos, algunos malos, pero algunos buenos. En Israel, entre todos estos reyes malos, que ninguno era bueno, Acab era el más malo. Así que tienen una idea de cómo era él. ¿Y por qué era así? Porque, como dice la palabra de Dios, principalmente porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Ella lo provocaba a hacer lo malo delante de Dios. Su idolatría, su inmoralidad, ella era homicida, era perseguidora de los profetas verdaderos de Dios y llegó al punto en que Dios la tenía que juzgar y fue muerto su juicio, que fue comida por los perros. Qué triste fin, pero Dios la juzgó por sus maldades. Y la Jezabel de Tiatira no sabemos tanto, pero es muy probable que era una miembro inconversa de la iglesia, o por lo menos fue íntimamente asociada con algunos miembros de la iglesia, con algunos hermanos, porque su influencia malvada era pasado por toda la membresía, por todas partes de la iglesia. Ella se llamaba profetisa, enseñaba sus doctrinas falsas, su doctrina de inmoralidad, su doctrina de idolatría, como la misma Jezabel del Antiguo Testamento. Y lo que vemos aquí, que las enseñanzas de Balaam, de idolatría, de inmoralidad, de sacrificar a los ídolos, todo eso que fue un goteo en Pérgamo llegó a ser en Tiatira un diluvio y una inundación de maldad. Y hermanas, vamos a seguir un poco más adelante para ver que se dejaron los hermanos de Tiatira seducir por ella. Su mala influencia, sus malas enseñanzas y prácticas impactó toda la iglesia. Se crecía como una maleza por esta iglesia, y así vemos toda la cosecha de los pecados de Pérgamo, llegado a fruición, a cosecha mala. Y el Señor dice que toleras a esa mujer y has permitido que seduzca a mis siervos a fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hasta los mismos siervos de Dios seguían en esos malos caminos. Así que, como habla más adelante de los hijos de ella, sabemos que ella tenía muchos seguidores, personas de la iglesia que seguían a ella, y en vez de seguir al Hijo de Dios, habían reemplazado
al Señor Jesucristo con esa mujer. Las prácticas de parranda, de idolatría, de inmoralidad, fueron en ese lugar, en Tiatira, asociado mucho con sus gremios y las fiestas que hicieron a sus dioses falsos, sobre todo hechos por los gremios. Y podemos ver que había un como misticismo falso en esos templos paganos, pero llevado a la misma iglesia, porque habla en versículo 24 de donde dice, ellos llaman las profundidades de Satanás. Hasta seguían las profundidades de Satanás. Da escalofríos, hermanas, pensar que los mismos hermanos de la iglesia estaban entusiasmados con seguir y conocer más de esos secretos de Satanás, secretos de demonios. Y cuánto mejor hubiera sido mejor conocer, como dice la palabra de Dios, las profundidades de Dios. En Romanos 11:33 hay un lindo versículo que voy a leer para destacar lo que son las profundidades de Dios. Romanos 11:33 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Qué lindo pensar en las profundidades, las riquezas de los caminos de Dios, de sus justos juicios, de su sabiduría, su ciencia. Debemos estar advertidos, hermanas. En estos últimos días, en este mundo, podemos pensar que esas cosas no nos afectan. Yo no soy idólatra, no adoro a los ídolos, ni sacrifico a los ídolos, pero pienso, hermanas, de que muchas veces esas cosas sí son nuestros mismos pecados. Se ve hoy en día. A veces son más fuertes que nunca. Y debemos, como digo, ser advertidas. Como dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En los últimos tiempos, antes de la venida del Señor, vendrán doctrinas de demonios, doctrinas falsas, idolatrías, inmoralidades, que son realmente enseñanzas de espíritus engañadores, que son demonios en realidad. Debemos nosotros, como dice la palabra, vestirnos de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Qué son las acechanzas del diablo? Las acechanzas del diablo son sus engaños, sus trucos, sus estrategias para engañarnos. Estemos alertas, hermanas, contra estas estrategias del diablo, sus secretos, sus profundidades, porque nos quiere engañar. No seamos como la iglesia de Tiatira. Estemos alertas, no toleremos las malas enseñanzas y no nos dejemos seducir
por doctrinas de demonios, ni sus prácticas. Oremos. Gracias, Señor, por todo lo que dice tu palabra. Ayúdanos a ser fortalecidos y a vestirnos de toda la armadura de Dios, de meternos en las profundidades de las riquezas, de la sabiduría, la ciencia, los caminos de Dios. Señor, ayúdanos a estar fortalecidos en tu palabra y en tu espíritu para poder resistir todo lo que no es del Señor Jesucristo, no es del Hijo de Dios, y ayúdanos a poder caminar fielmente cada día, resistiendo al diablo en la fe. Gracias, Señor, por estar con nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.